Hola amores, gracias por estar conmigo en una nueva reseña de perfume. La casa Armand Basi continúa presentándonos su colección con forma de pintalabios. En 2019 nos presentó el primer Armand Basi Scent of Kiss, que lo tenemos por aquí. Y en este 2020 nos presentan Scent of Kiss My Heart. Aquí lo tenemos en la cajita y viene en un formato de 50 mililitros. Es un eau de toilette y ahora mismo vamos a conocerlo. Como vemos es prácticamente la misma presentación, solo que como más rosa. Aquí tenemos lo que es el frasco, que tiene la misma presentación. Aquí lo vemos, el del 2019 y este de 2020. No os preocupéis que os voy a hacer la comparación también. Bueno, pues como veis aquí vemos el mismo frasco, quitamos esto de aquí y tenemos el spray de este perfume. Así que os voy a leer la composición de este perfume y lo comentamos. Este nuevo perfume es del año 2020, tiene notas de salida mandarina, naranja y manzana roja, notas de corazón, coco y jazmín y notas de fondo almendra, vainilla y sándalo. Es un eau de toilette con una duración en torno a las 2-3 horas. Realmente va a depender mucho de vuestra hidratación de la piel, pero sí es verdad que a mí, en mi caso, se me queda un poquito escaso. Le cuesta llegar a las 3 horas, en ese momento ya está muy flojito en la piel y merece la pena reaplicarlo. Tiene una intensidad media que, bueno, pues excepto en las últimas horas, se trata de mantener bien, aunque luego pues decae, lógicamente. ¿Qué aroma nos vamos a encontrar en esta nueva versión? Pues desde luego debemos de tener en cuenta que nos vamos a encontrar con un aroma fresco, fácil de llevar en primavera-verano, es muy ideal para estas épocas porque es un aroma primero muy bien refrescado con lo que son los aromas cítricos frutales de la mandarina y la naranja. Y el toque de manzana aquí le va a dar un toque ideal. Pero desde el primer momento en el que te pones estas notas ya sientes sí esos tonos frutales frescos, pero rápidamente vas a sentir que entre medias de esto tienes este juguito de coco que hay por ahí en medio, que lo vas a sentir. El coco se siente presente, no predomina como nota principal, pero sientes que es una parte dentro de esos cítricos frutales uniéndose muy gratamente a ellos. Luego tienes lo que es la parte del jazmín, una parte floral fácil de identificarse dentro del aroma que se une a esas notas frutales muy ricas y agradables. En el fondo nos cuentan almendra, vainilla y sándalo, pero he de decir que claro, cuando ya llegamos al fondo del perfume el aroma se suaviza tanto que prácticamente no vas a sentir en especial un perfume donde predomine la vainilla o la almendra, que tal vez podrías pensar, ¿es otro perfume más de coco y vainilla? No, en este caso no es un perfume de coco y vainilla, estamos hablando que es más esa parte frutal fresca. Y después nos vamos a encontrar esa base de coco floral porque viene muy ligero, mucho menos gourmand que en otros casos, no es un pastel, sino que se nota más esa parte frutal. En ese sentido es así, no es más complicado, no es más enrevesado en aromas, no. Realmente es un aroma sencillo que tal vez por esa misma sencillez hace que funcione muy bien. Un aroma agradable, que en casa lo pueden utilizar desde las chicas más jóvenes, mis adolescentes, a mí se lo podría regalar a mi madre perfectamente, cualquiera, versatilidad. Como recomendación personal, pero que cada uno cuando quiera, muy bien para lo que es primavera-verano, días fresquitos, entre tiempo y demás, un tipo de fruta que refresca, agradable y fácil de llevar. Probablemente no es lo más mega elegante del mundo, que es un perfume para utilizarlo de sport, para ponértelo y sabes que hueles bien y puedes ir a cualquier lado con él. Pues sí, tal cual. Si es verdad que merece la pena llevarte en un botecito pequeño, decantarlo un poquito, por si tienes que refrescarlo un poco, porque es verdad que te puede bailar un poquito el tiempo. Espero que cuando lo probéis, pues me contéis si a vosotras os dura más o menos. A nosotras así. Entonces, bueno, será cuestión de esperar y a ver qué tal funciona en época de máximo calor. Aún aquí no estamos en máximo calor, así que en eso no he podido probarlo. Pero lo cierto es que el aroma es muy agradable.
A mí me ha gustado, no es que me vuelva loca, no es que diga esto va a ser mi perfume de por vida, no, no os voy a engañar, pero sí es verdad que nada más probarlo y nada más probarlo mis hijas, lo primero que dicen, qué bien huele. Así que en ese sentido tiene un aprobado más que de sobra. Así que bueno, amigas, solo me queda deciros, esta es tan solo una parte de mi opinión personal. El resto, cada uno tendréis la vuestra y por supuesto va a ser muy importante conocer, si ya lo habéis probado, habéis tenido ocasión de descubrirlo, que nos contéis qué te parece este perfume. Os estaré leyendo, así que bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume, adiós.